Buenas noches, doctora Marta. Por el presente medio me permito presentarle un análisis crítico y jurídico acerca sobre el tema de la parte potestad. Referente a eso, me permito explicar con la sentencia T-953 de 2006, con su magistrado oponente Jaime Córdoba, el día 17 de noviembre del 2016, con su sala de decisión, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Los hechos relevantes son los siguientes. El señor César Córdoba interpuso una acción de tutela contra la sentencia proferida por la Sala Civil y de Familia del municipio de Córdoba por, por haber incurrido en una vía de hecho judicial y por ende vulnerado el debido proceso. Entonces, los hechos relevantes son los siguientes. El señor César Córdoba contrajo matrimonio con la señora Luz Estela en marzo de 1995. Desde esa unión nació la niña María Alejandra Cuartas López. A finales del 2001, por circunstancias económicas, la señora Estela tuvo que viajar hacia España, donde residían sus hermanas, todo por ende porque pues las circunstancias económicas eran muy bajas y pues ella salió a buscar pues una mejor estabilidad económica tanto para ella como para su hija. Durante ese tiempo, eh, el señor César Córdoba en el año 2003 se divorciaron con esta señora Luz Estela, y en este tiempo pues ellos determinaron y pues modificaron todo aquello que tenía que ver con los días de visita, sobre la custodia. En esa primera sentencia se debatió sobre la custodia de la niña, sobre las visitas, donde todo pues en aras de poder solucionar eso, durante ese proceso la madre viajó hacia España, y pues durante ese proceso el padre se quedó con la crianza de la niña. Entonces en ese proceso el padre eh, como que no incurría o frente a esas obligaciones que tenía con esa hija. Entonces como no tenía una estabilidad económica, entonces empezó a vivir con los abuelos maternos después de la niña, los abuelos paternos maternos, donde él muchas veces en unos fines de semana, según esos hechos relevantes, el señor César Córdoba pues dejaba a esta niña pues en manos o en custodia pues de estos abuelos, pues todo pues en aras de que ellos eran los que brindaran esa protección y esa garantía frente a esa niña, mientras él pues en sus disculpas o en sus excusas manifestaba que pues iba a salir en busca de un trabajo, o en muchas veces donde esos padres manifestaron ante la corte y pues dieron las pruebas, testimonios, donde él decía que muchas de esas oportunidades el señor llegaba en estado de embriaguez, donde pues había fines de semana donde dejaba en custodia a la niña pues para que él pudiera salir a hacer sus fechorías, pues saliera de parranda. Y en unos hechos relevantes es que la señora Estela López, cuando estaba en la ciudad de España, ella le tenía una manutención a esta niña. Entonces ella venía siempre consignándole una dávida de 600.000 pesos mensuales, con el fin y con aras de que pues la niña tuviera su sustento de tanto de alimentación, de vestido, de educación, y pues que ella pudiera conformar toda su integridad y pues tener su desarrollo físico y psicológico. Pero frente a eso, el señor Córdoba, su padre, le interponía y ponía muchos límites frente a todo eso. Entonces es evidente que pues la madre estaba respondiendo con esa obligación de alimentaria, pero pues donde el padre en ese momento donde la madre tuvo que salir para buscar una mejor estabilidad económica y todo eso, el padre pues como que no tuvo esa acción de responder o esa obligación de responder contra su hija. Entonces en esa sentencia proferida por esa sala civil y de familia de Córdoba, determinaron que pues la custodia iba a ser para la madre, porque pues el padre había tenido en total abandono a esa niña, entonces había recurrido en una causal pues para perder la custodia y la patria potestad de esa niña. Entonces yo creo que la corte fue muy evidente determinando estos hechos. Otro hecho relevante que pues pudo determinar la corte es que pues la niña vivía, cuando no estaba con sus abuelos, entonces la niña, bueno, vivía en sus apartamentos con el papá, no sé qué. Y entonces hubo un momento, bueno, siempre hubo un laxo repetitivo donde el celador de ese edificio tenía siempre que recibir a la niña pues del colegio, y pues hubo muchas veces donde el papá nunca estuvo presente,
O sea, la niña podía entrar al conjunto residencial, pero más no a su casa. Entonces necesitaba siempre esperar de que el padre llegara para poder entrar a su casa, a su habitación. Otro hecho relevante era que el padre no le brindaba, o sea, como esa comodidad que necesitaba la niña, como era un techo digno, una vivienda digna y pues su alimentación necesitaba ser pues completa. Entonces la tenía pues en una habitación donde 10 metros por 10, donde pues no era tan confortable para ella y pues todos estos testimonios del celador, tanto del abuelo materno como pues de los abuelos maternos y paternos, que pues decían que pues él le daba a la niña y pues como a su merced para que pues ellos lo cuidaran y pues como él sabía que pues con los abuelos iba la niña a estar bien, entonces pues fácilmente pues podía persuadir toda esta obligación. Entonces la Corte Suprema fue, o sea, como que fue muy definitiva y muy decisoria que el interés del niño, del menor, tiene que prevalecer sobre el interés de cualquier derecho fundamental o bueno, de aquellos progenitores. Entonces yo creo que la decisión de la Corte fue muy clara y contundente al negarle la custodia y la patria potestad a este señor que pues incurrió en esta obligación. Por otro lado, entonces este señor interpuso la tutela de que como sí, que esto no podía ser cierto, él manifestando que pues su abogado en defensa manifestaba que pues él le dejaba a los niños en custodia pues de los padres o de los abuelos, perdón, de los abuelos maternos y paternos, todo pues con aras de que él pudiera salir a buscar trabajo, de que muchas veces él le informaba a los abuelos que para dónde iba a ir, que cuál era su proceso, que, o sea, las circunstancias, esas excusas, él creía válidas para frente a ese tema. Entonces yo creo que la Corte y pues el ICBF también tuvo un dictamen frente a todo esto y creo que concuerdo mucho con la decisión que tomó la Corte, que es frente a resolver el problema jurídico, que es el siguiente. Bueno, el problema jurídico es que si la Corte debería definir si las sentencias a través de las cuales se ordenó la pérdida de la patria potestad del actor constituyen una vía de hecho judicial por, por el derecho fáctico y lesión por los derechos fundamentales del actor. Entonces, claramente el problema jurídico aquí era que este señor padre Julián Córdoba decía que pues se le había vulnerado ese derecho fundamental al debido proceso y que pues había incurrido también la corte en una vía de hecho, o sea, que había malinterpretado esos hechos fácticos donde pues le dieron la negativa a este señor. Entonces yo creo que este señor acá no tiene nada válido que presentar frente a esto porque pues la Corte ha sido muy clara que siempre va a prevalecer el interés del menor sobre el interés de los progenitores. Entonces yo creo que pues la madre ha ganado esta potestad de una manera muy, muy transparente, ya que pues ella es la que le está brindando esta manutención, le está brindando estas obligaciones alimentarias como el vestido, todo esto, ¿sí? Y durante cuando ella fue hacia España, o sea, cuando ella tuvo que salir hacia España, emigrar hacia España por condiciones económicas, porque pues por tener una mejor vivienda digna, por darle todas esas garantías a esa menor para su desarrollo, este señor como que no supo, o sea, como que no le dio tanto interés a la crianza de este menor, que pues por eso incurrió en esta causal de abandono y por ende pues perdió la custodia y la patria potestad de la niña, donde pues en ningún momento la corte pues tampoco ha sido muy tegrimente con este hecho y pues le dio o le permitió al padre a tener una conciliación con la madre respecto a las horas de visita que iba a tener contra la menor. Entonces, en todo este problema jurídico, la Corte le suele revocar esta acción de tutela proferida por el señor César Córdoba y, y ratificar y, mejor dicho, sancionar y dar por concluido que pues este señor no tenía ninguna acción frente a este tema, ¿sí? O sea, tuvo que sellar definitivamente, tuvo que afirmar su decisión anterior que el interés del menor iba a prevalecer sobre el interés de los progenitores. Y pues de donde este señor fue muy clara la causa del abandono frente a esta menor,
donde pues él, mediante la ausencia de su madre, pues que su madre estaba en España pues buscando unas mejores condiciones de vida, este señor se quedó con esta hija, pues no le brindó una vivienda digna, no le brindó un alimento digno, donde dejaba a merced de los abuelos progenitores, de los abuelos maternos y paternos, a la merced de la crianza de la niña. Entonces es totalmente correcto afirmar que este señor tuvo una causal de abandono frente a esta niña y pues donde quiso desaparecer todas esas obligaciones frente a esta niña. Y pues en esta tutela él manifiesta que pues esas acciones o todas esas causales fueron determinadas, fueron mal interpretadas por la corte y donde no es así. Yo creo que la corte aquí fue muy directa y muy concisa en su toma de decisiones, que el interés del menor debe prevalecer sobre el interés de los progenitores. Y pues es evidente, o sea, el señor durante fue aproximadamente 6 u 8 meses que estuvo bajo el cuidado de la niña, entonces dejaba a merced de los abuelos. Por otro lado, él se iba a embriagar con sus amigos y muchas veces esos fines de semana no se aparecía a reclamar pues la niña, o sea, no tenía ningún interés frente a ella. Otra cosa es que él dejaba a merced de los celadores, como él sabía que pues los celadores eran los encargados pues de recibir todo su centro, todo el centro del conjunto, entonces él los dejaba a merced de ellos para que pues le cuidaran a la niña cuando ingresara del colegio, cuando saliera del colegio. Entonces es muy evidente que pues este señor no tenía ninguna obligación, o sea, sí tenía su obligación, pero pues no hacía notar esa obligación frente a la niña. Entonces es muy evidente y estoy de acuerdo con la corte que fue muy concisa en quitarle la custodia y la patria potestad a esta niña, porque pues esta niña no tenía ningún desarrollo intelectual, tanto académico como cognitivo, y pues en lugar de eso le estaba generando un problema psicológico porque él le manifestaba a la niña que la madre los había abandonado, que no les enviaba nada, cuando la madre estuvo muy pendiente de esa niña, enviándole manutención desde el día que partió, desde el 2001 hasta el 2005, la madre estuvo muy pendiente enviándole esa dávida y para que este padre o sus abuelos pudieran darle ese desarrollo íntegro y conforme a la sociedad común actual. Entonces este tema es muy debatido y muy importante y creo que la patria potestad de un niño siempre se debe regir siempre y cuando eh, ese padre o esa madre tenga ese interés o esa necesidad de cuidar a ese hijo. Yo creo que en conclusión este tema es muy importante y pues esta sentencia da a conocer muchos temas relacionados pues hoy en día en Colombia, ¿no? Pues donde estos menores se encuentran vulnerados y pues hay estos padres que pues no quieren dejar, o sea, estos padres que no quieren corresponder con todas estas obligaciones alimentarias. Entonces ahí es donde la corte debe ser muy enfática y al contrario, es muy enfática. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con la corte. Siempre debe primar el interés superior del menor con interés sobre los progenitores. Eso es todo. Muchas gracias.